Bienvenido al estudio de electrónica Crystal Clear. Aquí está el segundo video del capítulo 22. En este episodio probaremos el convertidor analógico a digital del microcontrolador Atmega. Por supuesto, pero primero, veamos las características principales del ADC integrado en el microcontrolador que son relevantes para nosotros. Tiene 8 canales en modo asimétrico y se pueden usar 7 canales de entrada diferencial en modo simétrico. Funciona en un modo de aproximación sucesiva. Consulta la sección de Outlook del material escrito para una explicación de esto. Tiene una resolución de 10 bits, un rango de medición de 0 a voltaje de referencia, una llamada de interrupción cuando la conversión está completa, y un máximo de 15.000 muestras por segundo a la máxima resolución. En este microcontrolador, el modo diferencial se puede usar colocando la señal negativa en el pin ADC1 y la otra señal en uno de los otros 7 canales. Sin embargo, este modo solo está disponible con el microcontrolador en paquete TQFP y no con el paquete DIP. Sin embargo, en nuestra medición de ejemplo, no se requiere una alta inmunidad al ruido, por lo que se puede usar el modo asimétrico, ya que es común en mediciones de baja frecuencia. ADC requiere reloj 50 a 200 kHz funcionamiento preciso. Si no se requiere una resolución de 10 bits, el reloj del ADC puede ser superior a 200 kHz. ¿Estamos satisfechos con solo una resolución de 8 bits? La conversión toma 13 ciclos de reloj del ADC, excepto para la primera conversión, que toma 25. En nuestros ejemplos, se utiliza el oscilador RC integrado para generar el reloj del microcontrolador. La frecuencia de operación en este modo se puede establecer con los bits 3 a 0 del registro de selección de reloj, de acuerdo con la tabla 8.8 de la hoja de datos. Estos son los bits menos significativos del registro de selección de reloj. Queremos establecer un reloj de 8 measures, lo cual se logra configurando los bits de selección de reloj a 09 nulo nullavo altitud. Para producir un reloj de 50 a 200 kHz, que es adecuado para el ADC, el reloj de 8 MHz del microcontrolador se divide por 128 con el prescaler, lo que significa un reloj de 62.5 Hz. A partir de esto, la tasa de muestreo es aproximadamente de 4.8 ksample por segundo. Ahora, pasemos a la parte práctica. Para la primera medición, ensambla el siguiente circuito. La tarea es una aplicación de comparador de voltaje. Compara el voltaje del potenciómetro en PA1. Este será el canal ADC1, con el voltaje creado por el divisor de voltaje con el NTC. Este será el canal ADC2. Utiliza la conversión AD para la medición. Si el voltaje del NTC es mayor que el voltaje medido en el potenciómetro, el LED en el pin PA0 debería encenderse. De lo contrario, no debería encenderse. La figura muestra el diseño de la medición. Y aquí me gustaría señalar que para una mejor comprensión, recomendamos leer la hoja de datos simultáneamente a la solución, para leer el documento, en paralelo a la solución. Cuando el circuito esté listo, podemos pasar al desarrollo de la aplicación de software. Como primer paso, definimos los modos de operación de los puertos de ES, ya sea que estén configurados como entradas o salidas, y les damos un valor inicial. Usando un término técnico, los inicializamos. Función C de inicialización de ES en el archivo IOCAE. En los registros de datos del puerto A, puerto B, puerto C y puerto D, apagamos las resistencias pull-up y definimos los pines como entradas, excepto el pin PA0 en el puerto A, ya que este es una salida porque controla el LED de estado. El reloj se inicializa en timer_puse utilizando la función de inicialización del temporizador. El registro TCCR1B del contador de temporizador contiene la configuración del controlador de reloj. El registro contiene la configuración del control de la etiqueta de tiempo. El registro
Los bits del registro se describen en el capítulo 16.11.2 de la hoja de datos. La tabla 16.6 muestra que si no se necesita un prescaler, entonces CS12 es 0, CS11 es 0, CS10 es 1. Deben configurarse en este orden. Los otros bits en el registro no se configuran, no son necesarios, así que permanecen en el valor por defecto de 0, como se describe en el capítulo 16.11.7. La interrupción del temporizador 1 se habilita configurando el bit TOIE1 del registro de máscara de interrupciones del contador de temporizador TIMSC, que es responsable de configurar la interrupción del reloj. Finalmente, habilitamos las interrupciones global. Para inicializar el ADC, primero debes establecer la tensión de referencia del ADC en la función addCinit usando el ADMUX. Es el registro multiplexor del ADC, según el capítulo 22.9.1, que en nuestro caso equivale a la tensión externa AVCC. Significa configuramos el bitref spento 1 en 0 y el bitref per 0 en 1. Usando la tabla 22.4, seleccionamos los bits del registro que debemos configurar para el primer canal, el ADC1, sea la entrada. Para esto, MUX0 debe configurarse en 1. Los demás bits, MUX, pueden permanecer en un valor por defecto de 0. No es necesario configurarlos. Establecemos bandera estado ADC al potenciómetro. Este será el potenciómetro. Esta es la función de la variable. Es importante, esta variable es volátil, porque se modifica solo en la función del manejador de interrupciones, y dado que solo se accede después de una interrupción, de lo contrario, el compilador optimizará la variable. El resultado de la conversión del ADC, state, se coloca en el ADCH y ADCL, es decir, las partes alta y baja del registro de datos del ADC. La figura muestra cómo el formato del resultado de la conversión se modifica por el bit addler del registro ADMUX. Este es simplemente el bit addler. Por simplicidad, ahora estamos satisfechos solo con los 8 bits superiores. ¿Se ignoran los 2 bits de menor valor posicional? Por esta razón, es más práctico usar el modo addler igual a 1, para que el resultado esté alineado a la izquierda en el registro ADC. El ADC se habilita mediante la función addcenable. Se está investigando el caso de la prisión. En esta función, configuramos los bits de control y estado del ADC de acuerdo con el capítulo 22.9.2 del datasheet. El prescaler se establece en 128, de acuerdo con la tabla 22.5, configurando ADPS0. Los bits ADPS1 y ADPS2 y se configuran en 1. Alrededor de 30. Además, habilitamos la interrupción y el ADC también. En el programa principal, comenzamos un bucle infinito while, que controla el LED. Si el voltaje del potenciómetro es menor que el voltaje del divisor NTC, entonces el LED debería encenderse. De lo contrario, no. ¿Hay algún equipaje de la Marina de Kent? La interrupción se implementa en la función ISR. El valor del contador CNTR se incrementa hasta que alcanza el valor máximo, el CNTR max, que se define como un valor constante de tacta. Cuando el contador ha alcanzado este valor, lo configuramos en 0 y llamamos a la función de inicio del ADC, que no hace nada más que establecer el bit ADCC del registro ADCSRA. Es decir, se inicia la conversión del ADC. Los ajustes del temporizador y el valor CNTR max podrían ser diferentes también, pero entonces iniciaríamos la conversión con menos o más frecuencia. Cuando se completa la conversión, se llama a otra función de interrupción, a saber, la función ISR.
En esta función, dependiendo del valor de la bandera del estado del ADC, se guarda el voltaje del potenciómetro o del NTC en la variable correspondiente. El voltaje se obtiene multiplicando el resultado de la conversión del ADC por la resolución. Eso es todo, que en nuestro caso es dividir el rango de 5 UBI en 256 partes, ya que solo usamos los 8 bits superiores del ADC. Esto corresponde a una resolución de 20 milivoltios. Después de eso, cambiamos al siguiente canal usando la función de siguiente canal. En este caso, se debe cambiar el canal de entrada y el valor de la bandera de estado. Si el valor de la bandera del estado del ADC es potenciómetro, significa que se ha medido el voltaje del potenciómetro. Entonces debe cambiarse al NTC, lo que significa que, de acuerdo con la tabla 22.4 de la hoja de datos, se debe elegir el canal ADC2, que tiene el divisor NTC como entrada y la bandera de estado debe configurarse en NTC. En el caso de que el estado del ADC sea igual a NTC, se debe hacer lo contrario. El canal de entrada será ADC1, que tiene el potenciómetro, y la bandera de estado será potenciómetro. Después de repasar los detalles técnicos, disfrutemos un poco de los resultados de nuestro trabajo. Coloca puntos de interrupción en las líneas que controlan el LED en la función principal. Y agrega el contador, el voltaje del potenciómetro, el voltaje NTC, es decir, las variables UPOT y UNTC, a las variables que se van a monitorear. Se puede hacer clic derecho en el nombre de la variable y seleccionando Agregar vigilancia. Las variables se mostrarán en la ventana de vigilancia. Al ejecutar nuestro programa en modo de depuración, podemos ver el voltaje medido en el potenciómetro y el divisor NTC en la ventana de vigilancia. Cuando el contador ha alcanzado 10, uno de los voltajes medidos se actualiza. Revisa el último bit del registro del puerto A, el PA0, en la ventana de vista de ES, basado en el valor de U potenciómetro y UNTC. Podemos ver si todo se ha hecho bien. Si el voltaje del potenciómetro, el U potenciómetro, es menor que el voltaje medido en el divisor NTC, el UNTC. ¿Ves? And el otro LED, entonces PA0 es 1, así que el LED está encendido. De lo contrario, PA0 es 0 y el LED está apagado. Como práctica, intentemos establecer el voltaje en el potenciómetro a 2 voltios. Eso nos lleva al final de la primera aplicación del capítulo 22. Pero antes de despedirnos, me gustaría mostrarte el dispositivo que tengo frente a mí. Puede que hayas visto algo así antes. ¿Es un reloj BFD? Los relojes de tubos Nixie son muy similares, pero este es un BFD. Un reloj VDF muestra la hora por defecto, pero también tiene una función de medición de temperatura, que puedes ver aquí. Este dispositivo no es mucho más complicado que el que se mostró en el ejemplo anterior. En la placa de circuito hay un sensor de temperatura analógico. Aquí, está en el borde, que proporciona una señal analógica continua, un valor de voltaje, en función de la temperatura en su salida. Este valor de voltaje es medido por el microcontrolador PIC, dentro del dispositivo utilizando un convertidor AD. Entonces, a partir del voltaje medido, el PIC calcula las características de voltaje de temperatura en la hoja de datos del sensor térmico. Y lo muestra en estos tubos VFD. Actualmente, estamos muestrando muy lentamente cada 2 segundos. El convertidor AD en el PIC es de 10 bits, lo que significa que con un voltaje de alimentación de 3.3 V, el LSB es de aproximadamente 3.2 mV. Basado en las características del circuito integrado del termómetro, esto daría una resolución de aproximadamente. Pero, por supuesto, nuestra aplicación estará lejos de ser precisa, debido a inexactitudes en las mediciones. Sin embargo, para el uso promedio en el hogar, esta configuración es más que adecuada. Por cierto, otra cosa interesante sobre el dispositivo es que, como puedes ver aquí, también tiene algunas soluciones más emocionantes e interesantes. Aquí puedes ver, por ejemplo, una escalera de resistores soldada en esta posición lateral,
Esto fue simplemente porque me pasó que pedí un tipo diferente de registro de pasos, uno de drenaje abierto, el registro de drenaje abierto, que solo puede emitir el nivel lógico bajo, no el alto. Él solo puede emitir los bajos, no los altos, y simplemente no lo pensó. Simplemente no pensé que fuera tan importante, así que no esperé a que llegara el normal, el IC de drenaje abierto, pero resolví el problema de esta manera. Por eso puedes ver este pequeño cable amarillo aquí. Si sigues los videos de Crystal Clear Electronics, también puedes hacer dispositivos similares, pero ahora nos estamos despidiendo. Mantente atento al próximo video, donde te mostraré otra aplicación emocionante. Adiós. Adiós.